Por mucho tiempo nos ha preocupado la grasa que se puede ver. Y esto es completamente normal. Nos caracterizamos por preocuparnos más por las cosas que tenemos más cerca, que podemos ver, que podemos sentir. Y para nada critico que no nos guste quizá que la grasa se acumule en algunas áreas como el rostro o el abdomen o las piernas y esto nos haga sentir incómodos, no muy aceptados y demás. Ese es un tema aparte. Pero hoy vamos a hablar de la grasa que se acumula en partes en donde no se ve tanto, en donde quizá no lo notamos y para poder darnos cuenta que está ahí tenemos que hacer varios estudios de los que hoy vamos a platicar, pero que definitivamente tiene mucho que ver con tu salud, con cómo te sientes, con tu energía, con las proteínas, en fin, con un montón de cosas. De lo que vamos a hablar el día de hoy es del hígado graso. Quizá ya fuiste a una consulta y te dijeron que es probable que tengas hígado graso. Quizá por ahí ya visitaste a algún especialista y te dijo que, ¿sabes qué? Por ahí andas batallando con el hígado. Bueno, hoy quiero darte algunas respuestas. Hoy quiero enseñarte algunas de las cosas que tienes que saber una vez que te dieron este diagnóstico, pero principalmente te quiero enseñar cómo es que lo vamos a revertir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a empezar a implementar para que este problema no se vuelva un problema crónico, sino que poco a poco vayamos revirtiéndolo? Te recuerdo, yo soy el doctor Pablo González y me encanta hablar de estos temas. Soy un médico mexicano que enfoca prácticamente toda su atención en atender este tipo de problemas. Y pues bueno, no quiero entretenerte más con mi presentación que definitivamente es lo de menos. Y hablemos del hígado graso. Primero, creo que necesitamos definirlo. El hígado graso es esta condición en donde dentro, bien importante, dentro y entre las células se empieza a acumular grasa o tejido adiposo, que ese es como el término médico, tejido adiposo de más. Y a ver, el hígado naturalmente tiene grasa, o sea, tampoco es que esto sea algo ajeno. El problema es que cuando el porcentaje empieza a incrementar, por ahí algunos hablan del 5%, pues bueno, esto empieza a provocar o a comprometer su función. Ya hablaremos más de eso. Por ahí habíamos escuchado ya de un hígado graso que es alcohólico, que viene del exceso de consumo de alcohol, que al final de cuentas es como el hígado graso que conocíamos. Todos tenemos algún conocido, algún familiar que sabemos que durante mucho tiempo tomó bastante, tomaba prácticamente los días y desarrolló un problema que se llama cirrosis. Bueno, la historia natural de este problema es que muy probablemente esa persona al principio tuvo hígado graso. Pero aquí estamos hablando del contexto del consumo de alcohol crónico, del alcoholismo. Lo que hoy nos preocupa es que ese tipo de hígado graso pasó a segundo plano, inclusive hasta un tercer plano. Hoy, los principales problemas del hígado que estamos viendo no son los del hígado alcohólico, son los del hígado metabólico. Problemas de hígado graso de origen metabólico. Y ahora sí empecemos a hablar un poco de las causas. Lo que sucede es que nosotros somos un cuerpo que busca estar en balance. No siempre lo está, pero el cuerpo tiene como esta necesidad de buscar el balance. Y en esa intención de buscar el balance, echa a andar vías, por así decirlo, que comprometen nuestra salud. Entre ellas, una de las cosas es que busca en dónde guardar la grasa. Al final de cuentas, la grasa es energía que podríamos decir es una forma de almacenaje. Bueno, cuando pues tenemos malos hábitos, la alimentación, ultraprocesados y demás, una de las cosas que sucede es que el hígado empieza a a llenarse de grasa y empieza a verse por ahí en algunos estudios ya grasa entre las células. Tampoco es que el hígado en las primeras etapas se vaya a ver, por ahí a lo mejor has visto algunas imágenes en donde se ve todo amarillo, pierde esta color café y
hígado graso significa que ya, ¿verdad? Es un hígado completamente amarillo. No, estas imágenes son las imágenes de etapas últimas o de etapas muy avanzadas. Aquí la idea es que este problema lo vamos a tener que ah, poder identificar en etapas tempranas. Y aquí es en donde quiero que hagamos una pausa, porque probablemente a ti te dijeron que tienes hígado graso, te mencionaron esto, pero hígado graso como tal no es un término médico. Y aquí quisiera traer un poco de claridad y que hablemos un poco de la clasificación. Porque aunque definitivamente esto es algo que, o estas clasificaciones se hacen con fines médicos, también nos va a ayudar mucho a que tú como paciente entiendas en qué etapa estás y pues al final de cuentas, qué tan apremiante. Siempre lo es, siempre este problema es apremiante, siempre debemos de tomar medidas, pero para, para que entiendas con mayor claridad qué es lo que le está sucediendo a tu cuerpo. Entonces, hablemos de los estadios o de las etapas en las que este problema se puede ir desarrollando. Dejemos claro, hígado graso no es un término médico. Lo que sí podemos manejar como términos médicos, y aquí es en donde ha habido un chorro de cambios últimamente. Antes estas enfermedades tenían nombres diferentes, recientemente se le cambiaron a otros términos todavía más complejos, otros nombres todavía más complejos, y no te quiero aburrir con estos cambios y toda esta terminología. Te voy a hablar de estadios y qué se caracteriza en cada uno de estos estadios para que tengas un poco de información. Hablemos primero de la esteatosis simple, que es como la primera etapa. Aquí estamos hablando de un paciente que tiene ya alguna de las características que te mencioné, la alimentación, el sobrepeso, inflamación crónica, y empezamos ya a identificar en algunos estudios grasa dentro del hígado. Pero aquí no hay inflamación. No hay inflamación en el hígado. El hígado podríamos decir que sigue cumpliendo con su función y él sigue, bueno, como apretadito por la grasa, pero sigue funcionando bien. Sigue sin inflamarse, sigue sin haber como tal un indicador, pero ya hay grasa ahí y la podemos ver. Después sigue un estadio 2, que a este le llamamos esteatohepatitis. Y si te acuerdas, has escuchado este sufijo itis, que significa inflamación. Bueno, en este estadio 2 ya identificamos desde laboratorios la inflamación del hígado. Por ahí a lo mejor tu médico te mandó a hacer algunos estudios que se llaman pruebas de función hepática y en estas pruebas de función hepática hay unos indicadores que nos dicen que tu hígado está inflamado, está bajo ataque, está trabajando a marchas forzadas, como lo queramos ver. Bueno, en este estadio 2, esos indicadores ya se prendieron. Ya podemos ver un compromiso y podemos ver un daño desde laboratorios de que la grasa que está aquí está causando inflamación. Entonces, vamos a estadio 2, grasa sin daño, estadio 1, grasa sin daño, estadio 2, grasa en el hígado con daño e inflamación. Y después vamos a una tercera etapa, que aquí es en donde el problema se empieza a poner un poco más serio, que es lo que conocemos como fibrosis. La grasa que se ubica entre las células empieza a generar algo que llamamos cicatrices. Las cicatrices en medicina casi siempre o es como igual a fibrosis, que no es otra cosa más que el tejido empieza a morir. Las células que están ahí donde se empieza a formar la cicatriz empieza a morir y solo queda como la estructura, el esqueleto. No quiero que te imagines hueso, quiero que te imagines la estructura. Y esa estructura que queda ahí, no viva, no funcional, o sea que esa cicatriz no nos sirve para mucho, le llamamos fibrosis. Cuando el hígado ha pasado mucho tiempo con grasa y mucho tiempo inflamado, empieza a formar esta fibrosis. Empieza a crear estas cicatrices y ahora sí, la función se empieza a comprometer de forma bastante significativa. Aquí vemos ya algunos síntomas más marcados e indicadores en laboratorio y estudios de imágenes muy característicos. Y por último, el estadio 4
que es la cirrosis. ¿Recuerdas el familiar, conocido o tío que sabíamos que tenía el problema del alcoholismo y terminó desarrollando cirrosis? Bueno, pues ahora los casos de cirrosis que estamos viendo, como te decía, ya no son por alcoholismo, son por problemas metabólicos. Entonces, sí, esto no es para alarmarte, esto es para que tengamos la información completa. Tu problema de hígado graso sí pudiera convertirse en cirrosis. Entonces, ¿qué es la cirrosis? Es cuando las cicatrices se han vuelto tan extensas, encontramos tantas cicatrices de gran tamaño que la función del hígado prácticamente se ha visto abolida. No, quizá no al 100%, pero muchas de las funciones entre regular la glucosa, formar proteínas sumamente relevantes para el cuerpo, formar todo lo que conocemos como la bilis para la digestión, todas esas funciones se empiezan a ver apagadas, se empiezan a ver apagadas y el cuerpo empieza a colapsar. Porque quizá no lo dije al principio, pero el hígado es una de las cosas, es uno de los órganos que es la fábrica del cuerpo, es la fábrica del metabolismo. Quizás sí tengamos centros de control en el cerebro y en algunas otras partes del cuerpo, pero en el hígado se forman un montón de proteínas que nos sirven para la coagulación, que nos sirven para que el agua no salga de los vasos sanguíneos. En fin, ¿no? De esto podríamos hablar horas y horas y horas. Es uno de los órganos más fascinantes. Si te impresiona el cerebro, estudia de verdad el hígado y te vas a fascinar todavía más, porque ahí suceden tantas, tantas cosas. Bueno, por eso es que hay que cuidarlo. Pero antes de que hablemos de qué podemos hacer, que es sumamente importante, me gustaría recapitular un poquito, mejor dicho, no, revisar un poquito cómo es que podemos diagnosticar estos problemas, porque aquí puede que haya confusión. Primero, la forma más económica, rápida y sencilla de diagnosticar o de empezar a ver que está el problema es un ultrasonido. Este estudio de imagen poco invasivo que puede darnos una imagen de un hígado brilloso y eso ya sugiere hígado graso. Ahora, este ultrasonido pues depende de quién lo ejecute, quién lo haga para que se pueda ver y además no nos permite ver la grasa en etapas muy tempranas. En etapas muy tempranas, pues prácticamente en el hígado se va a ver normal en el ultrasonido. Después tenemos un estudio en sangre, que son las famosas enzimas hepáticas. Estas igual, muy parecido con el ultrasonido, pues no nos van a poder permitir detectar etapas muy tempranas y pues se elevan una vez que ya estamos por ahí del estadio 2 que platicamos, ¿verdad? Cuando ya hay inflamación. Hay otro estudio que podríamos decir que es como el más, no es el más exacto, porque ahorita te voy a hablar de cuál es el más exacto, pero sí es como el menos invasivo que nos da todavía más información, que es un estudio que se llama FibroScan o elastografía hepática, que así como suena, pues mide qué tan elástico o qué tan, pues sí, qué tanta flexibilidad queda en el tejido hepático y nos permite ver si por ahí ya hay cicatrices, fibrosis, o exactamente en qué etapa estamos. Realmente ese es como el estudio por excelencia que llegamos a hacer con rutina, de forma rutinaria o con mayor frecuencia para queremos, sabes que vemos un paciente que ya está en cierta etapa, pues bueno, tenemos que ver si ya por ahí hay fibrosis, hay cicatrices, pues bueno, hacemos el FibroScan. Y por último, podríamos decir que es el más exacto. Realmente no se hace con tanta frecuencia y es un estudio que prácticamente, pues sí, se tiene que hacer solo en casos muy puntuales, que es una biopsia hepática. Aquí, pues, se toma una porción del hígado y se analiza en un microscopio y pues se determina el grado, el estadio, si hay fibrosis y demás, ¿verdad? Pero pues bueno, esto se reserva para casos muy, muy, muy específicos. Ahora sí, que al final de cuentas yo creo que es por lo que estás aquí, ya te entretuve como 15 minutos, pero bueno, toda esta información era importante que la tuvieras. ¿Qué puedes hacer? Y aquí es
en donde quiero que pongamos mucha atención porque todo lo que te voy a decir está respaldado por ciencia. A ver, yo no te voy a hablar de jugos verdes para desintoxicarte, ni te voy a hablar de aquel producto milagro que desintoxica el hígado rápido y seguro. No, no, no. Esas cosas no existen. Hoy quiero hablarte de lo que sí funciona, de lo que está respaldado por ciencia. Lo primero es pérdida de peso. Qué sorpresa, ¿no? Em, que haya una pérdida de entre el 7 y el 10% de peso corporal, de total, ha demostrado una disminución significativa en este problema de hígado graso. Em, Recordemos que uno no puede perder grasa localizada y por ahí de repente vemos cómo hacer que pierdas grasa en el abdomen, cómo hacer que pierdas grasa en el rostro. Eso no existe. Cuando uno empieza a disminuir el tejido adiposo, o mejor dicho, la forma más sencilla, y si quieren luego hablamos de esto, no, el tejido adiposo no disminuye, simplemente los adipocitos se hacen más chiquitos. Bueno, uno no lo puede hacer am, de forma localizada. Entonces, si pierdes peso, pierdes grasa. Si pierdes grasa, pues pierdes grasa de todo el cuerpo y en esa grasa se va la grasa que está en el hígado y el problema empieza a resolverse. Entonces, del 7 al 10% de grasa corporal, perdón, de porcentaje de peso corporal, de porcentaje total. Que aquí quiero hacer ese énfasis. Si se malentendió, discúlpenme. No es de porcentaje de grasa, es de peso total. Palabras sencillas, si pesas 6 kilos, digo 100 kilos y adelgazas o bajas de peso, perdón, entre 7 a 10 kilos, pues bueno, va a haber una mejoría. Primero, y digo segundo, la alimentación. Uf, aquí podríamos hablar mucho. Pero, quisiera que te enfocaras en 3 cosas. Primero, elimina todo lo que sea azúcares refinados y harinas. Todo esto que contiene energía en exceso, elimínalo, pero córtalo ya. Realmente estos alimentos no están en la naturaleza, estos alimentos, aquí me gusta ser un poco exagerado, ni siquiera deberían de existir. Entonces, todo lo que es azúcares refinados, harinas, estas presentaciones de pan en barra, panecillos que se comercializan de tiendas, ¿verdad? Todo eso hay que sacarlo. Hay que sacarlo de la dieta. Segundo, ultraprocesados. Todo aquello que tú lo volteas y ves ahí que contiene un montón de ingredientes que no sabemos ni qué son. Sácalo, sácalo. Todos estos alimentos intoxican y una de las formas o una de las funciones que tiene tu hígado es desintoxicar. Entonces, le estamos dando trabajo de más. Él quiere sanarse de alguna forma, está buscando vías y opciones y tú estás ahí dándole trabajo. Y lo mismo sucede con el alcohol. Yo entiendo, ya dijimos que este problema no viene del alcohol, que este es un problema metabólico, pero si tú tienes de forma habitual consumo de alcohol, córtalo, córtalo de verdad. Créeme, un hígado sano vale más que quizá la diversión o este hábito lúdico de tomar. De verdad, corta el alcohol. Si tú te enfocas en estas 3 cosas, disminuir azúcares refinados, cualquiera de sus presentaciones, si tú eliminas ultraprocesados y cortas el alcohol, bien, o sea, va a haber un cambio bien, 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 bien significativo. Y por último, el alcohol, digo, perdón, el café. El café tiene un beneficio. Aquí los amantes del café tienen un punto a favor. El café ha demostrado que protege el hígado, entonces toma café. Esto no tenía planeado decirlo, pero está respaldado por ciencia, entonces toma café. Esto te va a ayudar. Y ejercicio, actividad física, ejercicio de fuerza, que va relacionado con la pérdida de peso. Y por último, quisiera que hablemos de los alimentos, digo, de los medicamentos. Ah, bien, aquí siempre entro como en este dilema ay, es que no quiero hablar de medicamentos para que no tomen este video como una receta. Pero al mismo tiempo creo que es importante que sepamos que existen estas opciones. Hoy, estas nuevas terapias inyectadas, semanales,
que están súper de moda. No las voy a mencionar porque luego creo que por aquí el algoritmo castiga, pero ya sabes cuáles son. Han demostrado una efectividad muy marcada en la disminución del hígado graso. Entonces, si por ahí es un problema que tú tienes, es algo que tienes que platicar con tu médico. Aquí hago énfasis, no es como para que vayas y los compres y te los empieces a aplicar. No, aquí aguas, aguas. Esto no es, estos medicamentos, aunque hoy los consigues en cualquier spa, no son tratamientos estéticos ni son cosa menor. Son medicamentos que sí están ayudando a muchas personas, pero no son cosa menor. Aguas, ten cuidado, platícalo con tu médico. Escuché por ahí un doctor en YouTube que dice que estos medicamentos nos pueden ayudar para disminuir el hígado graso. Quiero saber qué onda. Bueno, tu médico debe tener una respuesta para esto. Entonces, eso es lo que puedes hacer. Alimentación, café, actividad física y hoy tenemos medicamentos. Cualquier cosa que salga de esto, em, cualquier cosa que se escape de esto, cualquier cosa que no entre en esto, suplementos, dietas de desintoxicación, jugos que no sé qué, no tiene respaldo científico. Entonces, quisiera que cerrar esta plática del día de hoy, podcast, video, como le quieras llamar, tratando, de que seamos positivos. Siempre trato de tener siempre buscarle el lado positivo a todo esto. El hígado graso, sin importar en la etapa que lo encuentres, am, tiene formas de abordarse. Tampoco quiero decir que esto se cure, porque en algunas etapas no lo es, pero hay maneras de frenar estos problemas. No quiero tampoco darte como falsas esperanzas alrededor de este tema, pero claro que se puede frenar este avance. Requiere de un tratamiento multidisciplinario, definitivamente. Hay que cambiar muchas cosas, claro, pero vale la pena. Vale mucho, mucho la pena. No gastes en suplementos o en recomendaciones que encuentras por aquí que te prometen el cielo y la tierra y las estrellas y en fin. No, 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 no tires tu dinero ahí. Considero mucho mejor, platica con tu médico, busca un médico que tenga experiencia en este tipo de problemas y platícalo con él. Habla de cuáles son los riesgos, los beneficios, las opciones terapéuticas que tenemos hoy en día. También siempre recomiendo, acércate con un especialista de los alimentos, que los nutriólogos de la alimentación. Ellos tienen recomendaciones muy puntuales que también ayudan a mejorar esto. Entonces, que a veces creemos que sabemos comer. Muchas veces solo lo creemos y no lo sabemos. Entonces, vemos esto como una oportunidad para estar mejor. Si ya caíste a este diagnóstico, te dijeron que tienes el problema, pues bueno, hay que hacer algo. Hay que tomar cartas en el asunto de verdad. No lo dejes pasar porque hoy es muy triste ver cómo en consulta nos topamos con casos muy avanzados y los pacientes dicen, ah, sí, es que a mí hace X cantidad de años me dijeron que tenía hígado graso y no hicimos nada. Bueno, pues hay que hacer algo. Yo soy el doctor Pablo y espero se note, me encanta hablar de estos temas. Por ahí, si no te has suscrito, de verdad, te invito a que te suscribas. Eso hace que podamos seguir hablando de este tema. Déjame algún comentario, ayuda bastante al algoritmo. Déjale por ahí un like y pues bueno, en lo que te pueda ayudar, déjame un mensaje o déjame un comentario. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.